Bienvenido a esta tercera entrega de Highlights de la ADA 2023. En este caso vamos a hablar de insulinas semanales. En una sesión, en un simposio presentado por Julio Rosenthal, se habló del conocimiento actual de las insulinas semanales. Como sabéis, el pasado y presente de la innovación de la insulina tenemos desde la NPH, pasando por los análogos de primera generación, de segunda generación y las insulinas semanales. ¿Qué puede aportar una insulina semanal sobre el basal anterior? Pues evidentemente la necesidad de menos inyecciones que puede mejorar el inicio de la insulinización. El menor número de inyecciones puede aumentar la adherencia y la persistencia de este tratamiento y el descenso claramente de las cargas de trabajo al tener que hacer menos dosis de insulina. En este simposio se presentaron cuatro charlas, una sobre conceptos generales, otra sobre los clinical trials que soportan el portafolio de las insulinas basales, qué perspectiva tienen los pacientes y los proveedores de salud, los médicos, las enfermeras y cuál sería el futuro de estas insulinas. En los aspectos generales sobre la tecnología para poder que una insulina se elimine de forma lenta, pues evidentemente tiene que estar unido a una molécula. Un aspecto tecnológico es el uso de las inmunoglobulinas. Esto ya lo utilizamos, por ejemplo, en degludet, que es la forma de que el degludet sea semanal, o bien utilización de albúmina. En este caso tenemos los ejemplos de semaglutina y la insulina degludet. Respecto al IgG, es la tecnología que utiliza la insulina de Lilly, que es la Excitora, que está ahora mismo iniciando la fase 3 del desarrollo clínico, y la insulina Icodec, que está más evolucionada, que según albúmina, y está en la fase 3A, ¿no? Y lo que viene a decir que tanto farmacológica como la farmacocinética como la farmacodinámica son favorables para este tipo de insulina. Posteriormente se hablaron de los ensayos clínicos. No vamos a entrar evidentemente en cada uno, simplemente comentar que ICODEC tiene un desarrollo en fase 2 completado y uno fase 3 muy avanzado, que son los estudios ONWARD en diferentes situaciones y ya con datos muy relevantes. Sin embargo, Efsitora la fase 2 está concluida, pero ahora mismo está en la fase 3 y aún todavía tiene datos preliminares, está un poquillo menos avanzada. ¿Cuáles son las preguntas que le tenemos que hacer a una insulina semanal? Si realmente baja la glucosa y si se espera que baje la glucosa como debe de bajar, ¿cuál sería el riesgo de hipoglucemia? ¿Qué se sabe en tanto sobre el tiempo en rango terapéutico, que está debajo o está por encima del rango terapéutico? ¿Cuáles serían las duraciones de las hipoglucemias? ¿Qué ocurre si alguien tiene un error y se pone una segunda dosis? ¿Dónde se debe de inyectar? Si esto gana peso y cómo se debe titular. Pues la verdad es que estas preguntas están más o menos respondidas. Por supuesto que baja la glucosa, si no, no estaríamos hablando de esto. El riesgo de insulina es muy pequeño comparado al de otras insulinas basales. El tiempo en rango terapéutico es mayor, más o menos muy parecido cuando está por debajo y quizá menor cuando está más elevado, con lo cual tiene un buen perfil en el rango terapéutico. La duración de la hipoglucemia es similar a las insulinas basales de generaciones anteriores y no hay gran riesgo de hipoglucemia si hay un error de la dosis. Se puede poner en cualquier sitio y, por supuesto, ganará peso, pero lo esperable. Y la titulación es de 20 unidades en 20 unidades. Por supuesto, ponerse una inyección es mucho mejor que ponerse 7 y esto pues mejora, reduce las barreras al tratamiento de la insulina, minimiza las cargas, aumenta la adherencia y mejora la calidad de vida. ¿Y qué pensamos los pacientes, qué piensan los pacientes y los proveedores de salud y los médicos? Pues se puede utilizar en pacientes tipo 2, no para tipo 1 todavía. Se inicia con 70 unidades, tanto ICODET. Efsitora todavía no tenemos datos para hacer unas recomendaciones. La titulación, pues semanal de 20 unidades arriba, 20 unidades abajo. Todavía no tenemos datos con Efsitora. Y los pacientes que tienen varias dosis de insulina pues necesitan bastante menos utilizando esta insulina semanal.
Y respecto a la hipoglucemia, pues un aumento de riesgo, hay hipoglucemia no mayor que con otras insulinas y no con mayor duración. Y, por supuesto, la satisfacción de los pacientes es adecuada en los estudios. Pero hay cuestiones todavía por resolver. ¿Qué hacemos en pacientes con el ejercicio? Si tienen enfermedades intercurrentes, los pacientes que tienen ayunas, la hospitalización, cómo se maneja un paciente hospitalizado o que necesita un procedimiento quirúrgico y está tomando esta insulina, cómo se cambia de una insulina a otra, de una insulina basal a una insulina semanal o entre insulinas semanales, en situaciones especiales como los niños, el embarazo en los pacientes mayores, con lo cual nos queda todavía investigar y autorrelacionarse. Bueno, pero ¿cuál es el futuro inmediato de estas insulinas? Pues como decía Einstein, para conocer el futuro hay que mirar en el presente. ¿Y qué es lo que tenemos ahora mismo y hacia dónde vamos? Pues evidentemente es eficaz, es segura, mejora la inercia terapéutica, mejora la adherencia y la satisfacción del tratamiento. Aún tenemos problemas por la complejidad que puede ser esto y las situaciones especiales que hemos comentado y sobre todo el coste, si esto sería abordable por los diferentes gobiernos, diferentes países o por los pacientes y aún pocos datos de seguridad y eficacia en diabéticos tipo 1. Por lo tanto, probablemente podremos empezar a utilizar las insulinas semanales a partir del 2024 y la de Lilly, que es más retrasada, a partir de 2025 y necesitamos todavía información sobre estas situaciones especiales y uno de los aspectos interesantes que puede ser es la combinación con GLP-1 semanales, ¿no? Tanto la insulina semanal como el GLP-1 semanal en determinados pacientes. Quería dedicar unos minutos al tema de la crononutrición, simplemente comentar estas charlas sobre si la restricción de comida, si el ayuno podría mejorar la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2. Respecto a la prevención del tratamiento de tipo 2, respecto a la prevención, el grupo de Copenhague, del SAFENO, del esteno, perdón, presentó el trabajo RESET, que es el ayuno durante 10 meses, para ver si había prevención en la diabetes tipo 2. Y luego presentó los datos preliminares de la fase 1 y la fase 2. Es simplemente la fase 1 intentar conseguir una adherencia a un estudio piloto y la fase 3 está en desarrollo. Quizá sobre el tratamiento, si tiene el ayuno algún papel en el tratamiento de diabetes tipo 2. Simplemente comentar los datos del RESET 1, que después de 10 horas de ayuno, durante 3 meses, no se producía una disminución relevante del peso y no había mejoras cardiometabólicas en la salud de los diabetes tipo 2. Respecto al tratamiento, todavía tenemos que esperar. Bueno, y esto es todo y espero que haya sido de vuestra utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.